El Movimiento Familiar Cristiano y Radio Hogar presentan Tu familia vale, protégela. Dialoguemos sobre el amor de pareja, el matrimonio, el noviazgo y la familia. En Radio Hogar, la voz de tu iglesia, Tu familia vale, protégela. Hola, queridos hermanos, hermanas, familias. Sean cordialmente bienvenidos a su programa, Tu familia vale, protégela. Hoy estamos con ustedes, Jorge Peralta y Mayra de Peralta, del equipo de La Concepción. Este es su servidor, Jaime Sterling. Y como siempre agradecemos a Gabriel Rodríguez por su apoyo como técnico de cabina aquí en Radio Hogar. Iniciemos nuestro programa invocando al Espíritu Santo para que nos guíe en la siguiente hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Sí, nosotros queríamos invitar a que hagan uso del servicio que estamos brindando de la línea de atención conyugal y familiar. Es una línea habilitada por la Arquidiócesis para escuchar a las personas de cualquier edad que tengan alguna dificultad, que estén pasando por ansiedad, por estrés, o por algún conflicto de tipo conyugal o familiar y quisieran pues ser escuchadas y recibir también una orientación. Los números son 282-6588, 282-6589, 282-6594, 282-6593. Estamos para escucharles y hacerlo de una forma confidencial. Eso es muy importante. Sobre todas las cosas, la confidencialidad. A veces la gente no utiliza estas líneas porque piensan que, vaya, sus temas personales pueden salir a la luz pública, pero no, esto es algo confidencial, es algo entre ustedes, el Señor y la persona que lo va a estar atendiendo. Correcto. Con toda la fe, ¿sí? Y con toda esa capacidad de entender y escuchar, que es lo importante en estos momentos. Así es, Jaime. Así. Bueno, ¿cuál es el tema de esta noche, Mayra? Bueno, el tema de esta noche es: en tiempo de pandemia, todos transitamos por duelos, todos. No hay nadie que no esté viviendo alguna especie de duelo. Y vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Con la idea de que nos ayude a sobrellevar esta situación que estamos viviendo. Perfecto, perfecto. Bueno, para iniciar vamos a hacer una lectura que nos parece bien iluminadora. Es la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándole el mismo consuelo que recibimos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Sí, esta lectura nos parece como que viene muy de la mano con el tema, ¿verdad? Porque nos habla de Dios, nos habla de ese Padre de nuestro Señor Jesucristo, misericordioso, que nos da consuelo. ¿Y cómo nos da consuelo? Nos da consuelo
a través de su palabra, a través de las reflexiones y de la oración, que realmente nos van llenando de esa fortaleza y ese consuelo ante situaciones de sufrimiento, de tribulaciones. Y una vez que nosotros nos sentimos así, entonces podemos ayudar a otras personas llevándole la palabra para que ellos también puedan sentir en medio de este problema que tenemos de la pandemia o cualquier otra, saber que no están solos, que el Señor le brinda todo su consuelo y que nos acompaña siempre. Saber que también nos da fe, saber que también nos da esperanza, que no estamos solos. Y así mismo de esa manera, con esa fe, con esa esperanza, con esa oración, podemos brindársela a nosotros, a otros hermanos también. Es importante saber y que entiendan nuestros radioescuchas y también los que nos ven por las redes sociales, ¿no? El Facebook, YouTube, el canal de Cable Onda, que estas situaciones no son iguales o no se enfrentan de la misma manera por cada persona. Así es. Entonces uno tiene que entender que puede que dentro del círculo familiar unos sean más afectados que otros. Porque no todos somos iguales. Hay que definir eso de inicio. No todos podemos aceptar o podemos recibir una noticia de cualquier índole de la misma manera. Así es. De ver, primero como familiares, aceptarlo, entenderlo. Como en ese momento cada uno tiene esa situación de duelo, esa situación de preocupación, ve o tal vez no logra entender o no logra captar el estatus emocional de la otra persona. Así es. Bien, yo creo que ya estamos planteando nuestra realidad que estamos viviendo hoy, porque la pandemia del coronavirus nos ha cambiado nuestra vida. Y tal vez para muchos de nosotros, yo me atrevo a decir que para todos, nunca habíamos vivido una situación tan trágica como la que tenemos ahora. Porque en nuestro país y en el mundo entero nos estamos enfrentando a esta pandemia. Y hemos visto la gran cantidad de personas que se han contagiado con este virus y muchas de ellas, una gran cantidad también, no solo en Panamá, sino a nivel del mundo, han fallecido. Entonces, además de todo esto, el confinamiento, el aislamiento social, hace que de pronto muchas personas, tú, Jaime, nosotros, hayamos quedado aislados, alejados del encuentro con nuestros familiares y con nuestras amistades. Es decir, que muchas personas, e incluso podemos decir que quedan aisladas en su casa, pero hay otras que mucho peor les va, porque quedan aisladas en un hospital, en un hotel de hospitales, y eso hace que la persona tenga una vivencia de abandono o de alejamiento, ¿verdad? Que causa pues diferentes duelos, como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, yo creo que como vamos a hablar de duelo, tenemos que definir qué es un duelo. Bueno, Mayra, un duelo es un proceso natural que experimentamos todas las personas en una fase de nuestra vida y que se lleva a cabo después de una pérdida. También podemos decir que el duelo es un proceso de adaptación, como decía Jaime, a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional en nuestras vidas. Exacto. A todo esto, todos transitamos por duelos. Exacto. Pareciera exagerado, pero ahora vamos a ver que no es así. Por la crisis de la pandemia, que nos tiene a todos en confinamiento o aislamiento social, estamos transitando a un nivel personal, a un nivel familiar, diferentes tipos de duelo. Las personas se sientan en desasiego, se sientan molestas, con ciertos malestares. Y de esa manera, ahí vamos a ver que la pérdida de contacto, como decíamos, con amigos, con familiares, uno percibe una soledad, porque no podemos sentirnos vinculados a la gente que queremos y que nos quieren expresar.
Y que especialmente tampoco se pueden contactar con nosotros. Sí, es correcto. Ese es lo que mencionaban ustedes, que la persona se siente con ese desasosiego porque contacto ni siquiera visual, o por lo menos así de, ya ni los 2 metros. Una persona que está en un hospital está sin contacto de ninguna especie, ni con familiares, que son los primeros que están preocupados, ni por sus amistades, ni por sus compañeros de trabajo. Está completamente aislado. Sí. No, sin contacto. Sí. Sí, sin duda alguna. Muchas veces uno de los grandes problemas que tienen las personas que han sido hospitalizadas y que lo han dicho en sus testimonios es que no solo estaban peleando contra el virus, sino también contra ese estado de ánimo en el cual se sentían preocupados y sentían pues ese abandono porque la situación amerita pues el aislamiento. Sí, seguíamos hablando que el duelo no solamente es el duelo personal, sino hay la pérdida del empleo, la suspensión de contrato, o sea, todas estas cosas que tenían seguras, que de pronto te digan que está suspendido, que hagamos un mutuo acuerdo para que tú vayas a dejar toda tu estabilidad, todo lo que tú has construido durante muchos años, y la pérdida económica que te lleva a todo esto también, porque ese es otro tipo de duelo, la pérdida económica. O sea, los duelos vienen, como lo dijimos al principio, cuando el ser humano tiene una pérdida. Entonces, ella percibe su mundo diferente y tiene muchas reacciones de las que vamos a hablar ahora. Sí, eso es que a veces la persona entiende el término de duelo exclusivamente al de la pérdida de un familiar. Correcto. Es un ser querido, no hablamos solamente de familiar, de un ser querido. Mira, Jaime, en este momento no lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante porque también es conveniente que la gente entienda qué es lo que está sintiendo, por qué se siente tanto malestar, por qué no puede sobrellevar la situación. Sí, pérdida, otra forma de duelo es la pérdida de la rutina. Nosotros teníamos una rutina de levantarnos, llevar a los muchachos al colegio, iba nosotros también al trabajo. Igualmente los jóvenes han perdido esa rutina. Los niños. Los niños, porque ya los no ven niños a sus estaban compañeros. En su colegio. Sí, ya no tienen esa sensación de la vinculación de las personas. Ahí es donde dicen que vincular a otras personas. Pérdidas, todo tipo de pérdida conlleva entonces en un duelo. Exactamente. Sí, la pérdida del control sobre la vida. Ya nosotros hemos perdido la pérdida sobre el control de la vida. Estamos sabiendo que si salimos, que si nos da el virus, que si no nos da, y tenemos otra pérdida igual, la pérdida de la libertad. Hemos perdido libertad. En todos los sentidos hemos perdido libertad. En la manera de que cómo nos comportamos ahora tenemos que estamos confinados a un horario, que no podemos salir hasta ahora, que el hombre sale a tal hora, que en la noche tenemos que regresar a tal hora, que no podemos estar hasta el otro día, a la madrugada, y así sucesivamente. Igualmente otra forma de duelo es la pérdida física de un familiar querido o amigo, que esas son las pérdidas más dolorosas. ¿Por qué? Porque esa es la que tú hablamos, que no hay contacto con familiares, no hay contacto con amigos, se percibe la soledad, y ahora en estos momentos la vinculación con los otros seres queridos es de lejos, por teléfono, por WhatsApp. Entonces es una forma virtual, no como acostumbramos antes, darte un abrazo, sentir que tú me estás acompañando, etcétera. Sí, todas estas pérdidas tenemos que tomar conciencia de ellas porque todos, créame, todos, hasta a nosotros nos ha pasado. Hay un momento en que uno puede sentirse incómodo, que no entiende. Estaba hablando con una amiga y dice que ay, yo no sé, tengo tantas cosas que hacer, pero tengo como un desgano, un desánimo. Entonces, eso es parte del duelo, ¿verdad? Y pues quería enfatizar que tanto niños como adolescentes y los adultos los estamos viviendo, ¿verdad? Bien, entonces ya vimos que todas las situaciones que esta pandemia ha generado en pérdidas que nos han llevado a duelos. Bueno, los duelos los vamos a reconocer por las emociones que tenemos. Entonces, primeramente, es importante que sepamos a qué nos referimos con emociones. Las emociones son reacciones o respuestas
a los acontecimientos o circunstancias que estamos viviendo en este momento por la pandemia del COVID-19, pero igual puede ser por otra pérdida. Por ejemplo, un novio de tantos años y rompe el noviazgo, ahí hay un duelo por pérdida, ¿sí? Entonces, para que veamos que puede ser por diferentes situaciones. Y estas emociones que estamos experimentando en estos duelos que acaba de mencionarnos Jorge, son el dolor o la tristeza, ¿sí? Hay veces que la gente dice que, bueno, pero es que estoy en la casa, estoy con la gente, pero me siento como triste, ¿sí? Y hay otros que dicen que están con rabia, están con una ira, hay una irritabilidad, ¿verdad? Entonces, no se le puede decir nada porque una vez explotan. Explota, sí, pero hay que tomar conciencia, ¿por qué me está pasando esto? Hay depresión, también hay gente que tiene diferentes niveles de depresión, e incluso desde los más leves hasta aquellos que son más fuertes, que necesitan una atención más especializada. Está esa angustia, ¿verdad? El de un sobresalto, la angustia que tengo por dentro. No estoy tranquila, no estoy tranquilo. El pesimismo o la desesperanza, ¿sí? Pensar que esto nunca va a terminar, que va a pasar. Entonces hay ese tipo de emoción. Hay la ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad se traduce en muchas cosas. La ansiedad se puede traducir en que en un momento dado siento que no respiro bien, en otro momento dado me siento como agitada, me da taquicardia, ¿ves? Entonces, todo esto va generando la ansiedad y vamos cayendo en estados de estrés que muchas veces son negativos. Y las frustraciones, ¿sí? Todos estamos lidiando con nuestras frustraciones. ¿Por qué? Porque todos teníamos, como decía Jorge, no tenemos control sobre nuestra vida, teníamos planes, teníamos proyectos y estos proyectos pues hemos tenido que dejarlos pausados, en stop, ¿sí? Entonces, esta frustración, el no poder o el sentir que de alguna forma no cumplo con mi finalidad o con mis deseos, me pone en un conflicto conmigo mismo y entonces yo reacciono de una forma negativa. También están los temores. Hay mucha gente que tiene temor, sí, y no está infundado totalmente, pero también tenemos que saber que el temor es una emoción buena, buena hasta cierto punto porque es la que lleva al ser humano o a un animal a sobrevivir en muchas ocasiones cuando ve una situación de temor y entonces echa a correr o busca algo para defenderse. Pero cuando el temor es exceso, menos quedarse quieto o estático. Exacto, exacto. Pero cuando el temor te paraliza, esa emoción nos causa mucho daño a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Sí. Entonces, es algo que tenemos que estar sabiendo que todos examinándonos y viendo nuestro actuar para entender qué duelo estoy viviendo, ¿sí? Y para entender estas emociones, porque si yo no las entiendo, ¿sí? A mí me afecta, pero también afecta a quienes están a mi alrededor. Y me voy, en vez de vivir el día a día, voy haciendo las cosas más pesadas y cada vez más difíciles. Tenemos un saludo, Ajá. hermanos Eduardo y María Barroso, hasta San Antonio. Saludos, hermanos. Sí. Pero también yo creo que hemos hablado de esta parte, pero hay que hacer recomendaciones que nos pueden ayudar a manejar estas emociones que tenemos por estos duelos de pérdidas y recordando que todavía no estamos hablando de las pérdidas de un ser querido, ¿sí? Mira, bueno, así como decía Mayra, tenemos que esas recomendaciones, era una importante la que estaba finalizando, que había que reconocer, que había que aceptar las emociones y que era importante que la persona fuera consciente que estas emociones producían cambios en nuestro ánimo y conducta. Hablábamos de dolor, de tristeza, angustia, de pesimismo, todas esas cosas. Pero tenemos que aprender a reconocerlas. Si no las reconocemos, entonces ahí es donde pueden causar unos grandes problemas familiares, ya sea con tu cónyuge, ya sea con tu hijo, ya sea con otros familiares que tú convivas, o inclusive con los vecinos, o cuando tú sales a la calle igualmente. Y esto causa trastornos depresivos y otro tipo.
Sí, de de alimentación y todo alimentación, eso. ansiedad, no puedes ni dormir. Entonces tu descanso, todo eso activa todas esas partes. Sí. Igualmente otra sugerencia. Espérate, esto de tomar conciencia, reconocer, aceptar, es importante, porque si tú eres de la persona que siente rabia, que sientes irritabilidad, y te levantas y peleas con la esposa y peleas con los hijos, y el hijo está chisteando y arranca, explota, ¿qué vas a tener? Un conflicto con tus hijos, un conflicto con tu esposa, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos conciencia qué estamos sintiendo y a qué se debe, y entender que eso me afecta a mí y está afectando a los que están conmigo. Sí. Y sabes que también el que la familia apoye y entienda también que estas son etapas que pueden estar sucediendo o pueden estar sucediendo a esa persona, a ese familiar. Exacto. Y no es tanto solamente, y no es sobrellevar por sobrellevar, Ajá. sino que también conciencia de que le está sucediendo algo, ¿no? Por todo el tema de esa pérdida, ¿cierto? Y que debe también poner de su parte. Pero, ¿no? Como ustedes bien mencionan, eso es bajo conciencia, reconociendo que existe esa situación. Y también uno como familiar ir descubriendo esos cambios. Son pequeños y después van aumentando en la persona. Sí, exacto. Por eso ahora Jorge va a decir lo siguiente que complementa. Sí, que nosotros hablando, conversando sobre las emociones que sientes con alguien de confianza. Tú tienes que conversar con alguien de confianza, ya sea tu cónyuge, ya sea con alguien que tú puedas conversar, un sacerdote, ya sea una persona que te pueda ayudar. Y si no puedes, puedes aprender que tienes que escribir sobre ella en un papel, que lo que tú sientes, lo que tú piensas, para poder manejarla mejor. ¿Por qué? Esa es una manera de también de sacar aquellas cosas que tú tienes adentro, que no puedes expresarlo, pero que en un papel o otra forma de expresarlo, para que no hagas boom. Baja la intensidad, de todo lo que está pasando, de tu expresión, de tu angustia, de tus emociones, exactamente. Y otra, como decíamos, hay que aceptar la realidad tal como es, aunque sea difícil. Podemos sacar cosas positivas de esta situación que vivimos la pandemia. Nosotros también hemos sacado, pensamos que ahora hay una mejor unión en la familia, hay más conversación, se están pensando en muchas otras cosas que antes no se pensaba, en las relaciones, qué van a hacer, tú qué vas a hacer. O sea, hay un momento de sentarse y poder, pues, mirar hacia lo que viene el futuro, con esperanza. Sí, o sea, todo no ha sido malo en la pandemia, ¿sí? O sea, ha habido más tiempo para la convivencia en familia. Y quien ha visualizado eso como algo positivo y no lo ha visto como solo un encerramiento, entonces ha podido mejorar su convivencia. Sí. Ha podido jugar con sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también los hábitos de higiene, Jorge, no han mejorado. Han mejorado. Ahora, efectivamente, la comida de la calle, lo que compramos, y tenemos que lavarlo todo. Y antes no teníamos esos hábitos. Igualmente, las manos. Ahora tenemos que lavarnos las manos, quitarnos la ropa, o sea, y las manos, echando alcohol por todos lados, a cada rato, a cada momento. O sea, la higiene personal. Pero miren, todas estas situaciones, todas estas cosas de higiene personal, ¿no? Higiene familiar. Exacto. Hace años diciendo, hey, ponga esto en práctica, ¿no? Por otro tipo de enfermedades, ¿recuerdan? Sí. El dengue. El dengue, el todo eso, todos los años. Pero como quien dice, vaya, lastimosamente, hay que... ¿no? O sea, entra por aquí y sale por allá. O, si no, acuérdense que como estamos en estos meses, ¿no? Hay que tener más precaución. No, la precaución tiene que ser ya permanente. Y esto no es parte ahora de la nueva normalidad. Sí, así es. Bien, también el tomar conciencia, pues que la crisis, en medio de la crisis, lo más seguro es que tenemos que hacer cambios. Eso es importante, ¿sí? Los cambios en diferentes cosas de nuestra vida. Por poner un ejemplo, el valor del dinero hoy en día tiene un significado diferente a lo que teníamos antes.
porque antes no nos preocupábamos porque tenía mi trabajo, podía hacer esto y lo otro. No, ahora, comprar cosas que no ahora necesito comprar alimentos, las cosas que son necesarias, que son esenciales. Realmente esenciales. Exactamente. Entonces, hay cambios en nuestra mentalidad, ¿verdad? Como adultos, y también tenemos que enseñarle a los niños y a los adolescentes, ¿verdad? Entonces, la otra cosa importante es que no podemos también quedarnos como no hacer nada, parados, sentados, ¿verdad? Eso no se puede. Nuestra mente debe estar abierta a ese cambio. También decíamos muchas veces, Dios nos crea a su imagen para amar con inteligencia, un cerebro que tiene capacidad de proyección hacia el futuro. Esto es importante, las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Y quiero hacer énfasis en nuestra inteligencia, en ese cerebro que Dios nos dio, con una capacidad de análisis y de proyectar ante situaciones, tener, como quien dice, diferentes planes. ¿Sí? Entonces, esa capacidad tenemos que explotarla hoy en día porque tenemos que tener una proyección para mejorar hacia el futuro y eso tenemos que trabajarlo. Un comentario que nos están haciendo también, una de las recomendaciones sería escribir tal vez nuestros pros y contras de la pandemia y escoger lo positivo. Exacto. Sí. Pues, ¿no? También trae algunas enseñanzas. El compartir tristezas, pesares, alegrías de la mayor convivencia en familia y el preocuparnos más por los demás. Ya no solo yo, sino somos nosotros. Así es. Todas esas cosas nos van a ayudar a sobrellevar el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces también utilizar lo que llamamos la resiliencia para adaptarse mejor a la adversidad, sobreponerse a estímulos negativos, adversos que nos estamos enfrentando como en esta situación que vemos. Y la resiliencia tiene que pensarse en esa entereza interior que tiene la persona para poder tener esa mejor adaptación ante las situaciones negativas. Y esa entereza personal tiene que ir más allá de la resistencia y del aguante. No que yo voy a aguantar y me estoy sintiendo mal y no sé qué hacer. No, es activarme para tener esa capacidad de sobreponerme a todo aquello que parece o está en mi contra. Sí, es un dinamismo. Debe llevarnos a una adaptación positiva para hacer el cambio y poder lograr salir de la situación, ¿verdad? Entonces, eso es importante. También... Bueno, cosita, hola, disculpa, Mayra. Algo muy importante de la resiliencia es que las personas que rápidamente adoptan este tipo de actividad o de actitud salen o sobrellevan tan rápido o lo aceptan tan rápido que eso es también ¿de qué? De buscar otras alternativas. Porque la siguiente no bueno, me pasó, pues, esperar la próxima. Sí, es que de eso se trata, Jaime. Es de eso, tener una adaptación, buscar una nueva respuesta a lo que me está sucediendo y sacarle provecho. Por eso no está de más ese refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Si tú sabes usar esa capacidad de sobreponerte y aprender y buscar algo más positivo y algo nuevo. Ir hacia adelante. Y seguir adelante. Eso es lo que tenemos que poner en práctica ante todas estas pérdidas que hemos tenido. Y sabes que muchas empresas están también en esa promoción de la resiliencia. ¿Por qué? Sí, ¿cómo no? A un tipo de negocio y ven acá, ya esto no funciona. Tenemos que agarrar lo que tenemos aquí en la oficina, aquí en el negocio, transformarlo y seguir avanzando para no quedar estático y sin hacer nada. Nada. Eso mismo pasa, debe ocurrir en nuestra familia y en la persona, sí. Bueno, y también este es un tiempo, antes decíamos, no tenemos tiempo para hacer ejercicio, pues
Eso también nos ayuda con nuestros duelos, hacer ejercicio, mantenernos activos, tener una buena alimentación. Jaime se está tapando la cara, pero no importa. Y también la respiración profunda, pero ser consciente, ¿ves? Porque todos los días respiramos, pero cuando lo hacemos a conciencia, una respiración profunda, retenemos el aire, lo vamos soltando suavemente diciendo, me voy a sentir más tranquilo, y voy contando, entonces yo estoy tratando de manejar mi ansiedad. Recuerden que dijimos que la ansiedad te puede dar taquicardia, la ansiedad te tiene una intranquilidad y en un estrés muy grande. Y también la buena alimentación y asegurar el aseo y la higiene personal, ¿sí? Y poner buena cara. Eso es algo importante. Por ejemplo, yo me acuerdo al principio, las muchachas se levantaban y andaban en pijama y querían estar en pijama en todo el día. Oye, pero eso no se puede. No, no porque estamos en pandemia, todo el mundo va a andar desgreñado en pijama o el Jorge barbudo, no sé qué. No, por favor. ¿Sabes qué? Ha pasado mucho, tenemos ¿no? que darnos ánimo nosotros y darle ánimos a los demás, por favor. Claro. Entonces, eso ha pasado con nuestros compañeros. Si no nos cuidamos nuestra propia apariencia, que es el reflejo de lo que uno siente también, ¿no? Así es. Mira, Mayra nos dijo hace un momento, ¿no? Que lo de los ejercicios. Bueno, yo no soy mucho de hacer ejercicios, yo lo reconozco, ¿no? Pero eso te activa la energía. Solo se va hasta acompañado mejor, ¿no? El tema del aseo personal, ese es claro. Esencial. Oye, porque un baño en la mañana, te despiertas, uno se bañaba porque tenía que bañarse de ir al trabajo, ay, que ahora no tengo que ir al trabajo. No importa, 2, 3, mañana me baño. No, ese tipo de cuestiones son las que uno lo despiertan, las neuronas, todo eso. Exacto. El afeitar, por ejemplo, los caballeros, afeitarnos. Nosotros hemos tenido bastantes reuniones así de que por Zoom, por Teams, y cuando uno ve el barbudo, de que, ¿qué pasó? De que las barberías no están abiertas, pero ven acá, hacer la navaja. Ajá. Sí, sí, no, y parece mentira, eso afecta. Una bien, cosa, ¿sabes que también, Mayra y Jorge, todo esto tenemos que también llevarlo muy de la mano con la oración y con la fe. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si nosotros no tenemos, o sea, como que dice, no buscamos del Señor, exacto, no buscamos esa guía, o que no, tal vez no, simplemente que, Señor, dame paz, dame tranquilidad, dame la fortaleza para entender lo que está sucediendo y cómo voy a hacer, dame esa fe. Ajá. Muchas de estas situaciones exacto, llevar de mejor manera, pero igual se lleva de mejor manera. Igual, ¿no? Se lleva por el don de la vida cada que de mejor manera, por el amor, por nuestra familia. Y vamos a enfatizar en eso de aquí a un ratito, porque eso es bien importante. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a entrar a hablar más del duelo, pero vamos a enfatizar más cuando se está perdiendo a un ser querido, que es tal vez lo más golpeado que está ocurriéndole a muchas familias. Sí, hablamos, este es el proceso de duelo, que es una reacción natural y subjetiva de la pérdida de una persona querida, de un animal, objeto o evento significativo en toda persona. Y este es un proceso psicológico complejo que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Como tú decías al principio, es diferente para cada persona, cada uno de nosotros lo manifiesta de diferente manera. También este proceso de duelo sirve para la adaptación de la persona doliente a una situación nueva frente a la pérdida de un ser querido. Ante todo, como decíamos, es un proceso normal que no debe apresurarse o intentar eliminarlo de la vida, ni verlo como una enfermedad. Eso es importantísimo, ¿verdad? Saber que es algo, un proceso por el que todos vamos a pasar, ¿sí? Y que nadie se prepara lo suficiente para ello, pero por ser natural, cada persona lo vive de una forma y de intensidad diferente, aunque sean unos hermanos,
a lo que sea, es diferente, ¿verdad? Porque cada persona es diferente. Tenemos Bien. un saludo de los guerreros de San Miguelito, ¿sí? Qué En bueno. sintonía. Y también los hermanos Humberto y Melo Abreu desde San Antonio. Qué bueno. Saludos Saludos también, hermanos. Bien, según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el duelo tiene 5 fases. Y vamos solo para que entendamos mejor lo que es un duelo de esta índole. Habla de 5 fases, no necesariamente todas las personas van a tener la misma fase, estas que vamos a explicar, sino son los estudios que se han realizado que han podido estructurar de esta manera. Hay una etapa de negación, ¿sí? Es negarse a sí mismo o al entorno que ha ocurrido la pérdida de un ser querido. Esa negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte del ser querido o aplazar el dolor, pero la realidad va a ser como un choque que nos va a decir que realmente ha ocurrido esta pérdida. Y esto es mucho de hacerlo las personas. En un momento dicen, no, pero es como si no hubiera pasado nada. O sea, es algo, son los pensamientos que va teniendo esta persona en un momento dado. Hay también la etapa de la rabia y de la ira, ¿sí? Y muchas personas lo experimentan, tal vez en especial los adolescentes cuando han perdido a una madre, a un padre, sienten mucha rabia, un descontento por no poder evitar la pérdida de la persona querida. Se buscan razones causales de la muerte y muchas veces puede surgir hasta culpabilidad. En esta fase es característico que las personas experimenten sentimientos de rabia, resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de la muerte que es irreversible, de que no hay solución posible y que puede proyectar y se proyecta esa rabia al entorno o incluidas otras personas allegadas. Esto ocurre con mucha frecuencia, siempre, y lo hemos visto a veces en la televisión, en las noticias, como el doctor tuvo la culpa, tal vez tú demoraste mucho para llamar a la ambulancia, le echa la culpa al que estaba cuidando o a la persona misma, se siente culpable. Entonces va descargando esta rabia que lleva por dentro. También hay una tercera fase que es la de la negación, perdón, de la negociación. Se intenta negociar consigo mismo o con el entorno. Entendiendo los pros y contras de las pérdidas. Se busca una solución a la pérdida a pesar de reconocer la imposibilidad de que pueda suceder. Por eso en esa fase es común que las personas fantaseen con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Es común que la persona se pregunte, ¿qué habría pasado si hubiéramos hecho de tal forma con mi mamá? O pensar en estrategias que podrían haber evitado el resultado final. Entonces, todo esto es un proceso mental que van llevando las personas y pensamientos que van suscitándolo una tras otra. Y después hay una cuarta fase que ya vamos, la etapa de la depresión o el dolor emocional. Esta etapa es bien importante porque aquí ya vamos a dejar de negar, de tener rabia, entonces vamos a sentir nuestra tristeza profunda, vamos a sentir esa sensación de vacío que son características de esta fase, cuyo nombre no se refiere a la depresión clínica, que es un problema ya de salud mental, sino emociones vinculadas a esa tristeza o dolor natural de la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para seguir viviendo sin la persona que murió y pueden aislarse del entorno familiar o social.
Esto tiende a acontecer. Creo que esta es una de las fases que más siente la persona cuando ese ser querido se va. Y finalmente, después de pasar todas estas etapas, o algunas de ellas, viene la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en el mundo en el cual ya el ser querido ya no está, y siempre teniendo en cuenta que aceptar no es olvidar, es ya darle su espacio dentro de la persona, interiorizarlo, pero saber que la vida debe continuar. Y poco a poco con el tiempo va recuperando o la alegría o de sentir placer por hacer cosas que antes hacía, y va teniendo una adaptación nueva. Y como decíamos, los duelos y estas etapas que hemos señalado no son iguales para todas las personas, son distintas y va a depender del momento que cada persona pase por esta pérdida, ¿no? Entonces, para que tengamos un panorama sobre eso. Ahora en pandemia, lo que más vemos en esta crisis es que los duelos no son normales. Sí, en estos tiempos de crisis los duelos no son normales, porque pueden ser más largos por no ser como antes. Ahora las personas dolientes tienen menos apoyo de nuestros familiares, de nuestros amigos cercanos, por el distanciamiento social, y se comparte menos el duelo. Eso se está viendo ahora, que solamente los familiares más allegados van, reclaman, pero nosotros no podemos participar de esa despedida. Y todos experimentamos muchos cambios en varias áreas de nuestra vida, incluyendo en la manera hasta de morir y en cómo despedirnos de nuestros muertos. Porque ya tenemos una tradición en la cual, como dice, esta pandemia nos ha hecho romper todas esas reglas que teníamos antes, o la forma de despedirnos. Por ejemplo, las personas que están en los hospitales no pueden estar al lado de la persona querida, ¿verdad? Muchas veces estamos viendo todas las dificultades que hay después para poder encontrar a la persona, el cuerpo, la imposibilidad de hacer los funerales, ¿verdad? Entonces todo eso hace que sea más duro en esta situación. Y que realmente el proceso de cierre que pueda tener una persona, ¿no? con su familiar no se dé. No se da. Y esa situación de que uno va a un sepelio, va a un cementerio, a una cripta, como sea, ¿no? Y produce esa sensación de cierre emocional. Exacto. Que es parte del duelo. Exactamente, que es parte del duelo. Exacto. Salta, o sea, no existe, y entonces a veces la persona queda como que en un limbo, ¿no? Exactamente. Y eso hay que ver cómo tratar de superarlo también. Claro, es que la duración promedio de un duelo es de 6 meses a 1 año a veces, y por esto mismo eso va a depender también de la cercanía que tú tengas de la persona, porque hay personas que demoran mucho más y hay otras que son con menos tiempo, pero eso depende de la relación afectiva con cada familiar que usted tenga. Y cuando se trata de un familiar muy cercano y muy efectivo, ya sea un padre, una madre, un hijo, cónyuge, un abuelo, un hermano, y del tipo de muerte como te está dando ahora, está causando un poquito más de ese sentimiento, ¿no? Entonces, así mismo también, como la edad que cada uno tenga y la situación socioeconómica de las personas dolientes también igualmente. Todos estos factores influyen, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo alguien que se sienta abrumado económicamente y tenga que enterrar a un familiar, a otro que sí tenga las posibilidades. Entonces, todas estas cosas son emociones y situaciones que van surgiendo. Bien, entonces ya está claro que el duelo es un proceso psicológico, ¿verdad? Y que pues lleva, vamos a decir, etapas o situaciones que hay que ver y que vamos a sintetizar. Pues dijimos que al igual que en los otros duelos hay que aceptar la realidad de la pérdida, afrontar esa realidad, ya ir poco a poco, eso se va manejando, por eso tenemos que ser conscientes.
que los que están a nuestro alrededor nos apoyan, están con nosotros, pero también nosotros tenemos que ir poco a poco, sin apresurarnos, porque esto no se puede apresurar, ¿sí? Todas estas emociones, todos estos sentimientos, tienes que vivirlo como debe ser, ¿sí? Porque hay gente que oculta, por ejemplo, su tristeza, se refugia en mucho trabajo, en muchas cosas, y a la larga, más adelante, eso le causa trastornos serios en su psicológicos o emocionales. También, pues, trabajar con la pérdida, ¿sí? Trabajar con las emociones. Y por eso decíamos, pues, que hay que manejar el dolor, tanto físico como psicológico, y las presencias de las conductas disfuncionales que a veces se pueden presentar, como es, por ejemplo, el trastorno del sueño. Si una persona tiene insomnio, no puede dormir, pues esa persona necesita buscar una ayuda, porque no está manejando eso. Y si bien con el apoyo de los familiares puede ir superando esta situación, entonces mucho mejor. Favorecer también lo que nosotros llamamos catarsis, ¿sí? Que es lo que dijimos, ese desahogo, ese sacar afuera, expresar a las personas nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso es importantísimo. Adaptarse a un medio en el que fallecido no está ausente, ¿verdad? Esta parte se divide en 3 áreas. En la parte externa, ¿sí? Por ejemplo, yo ponía un ejemplo sencillo. Si los esposos salían a trabajar juntos y él era el que manejaba y él la llevaba al trabajo y la recogía, pues tiene que haber una adaptación de la persona. La persona, cuando tenga que volver a trabajar, tiene que saber que tiene que ajustar, tiene que buscar cuál es el medio, por poner un ejemplo muy sencillo. Pero hay también adaptaciones internas, como incluye la pérdida en la imagen de la persona que tiene de sí misma o de sí mismo, ¿sí? Si en tu vida tu esposa o tu esposo era de alguna forma que te hacía sentir muy segura o muy valorado, ¿sí? Y ahora no está, pues tú también tienes que trabajar eso, tu valor, tu seguridad. Ya no está el otro para dártela. Entonces, todas estas cosas hay que trabajarlas. También las adaptaciones espirituales, ¿sí? A veces hay que asimilar esa pérdida, como tú decías hace un rato, desde nuestra creencia, desde nuestros valores cristianos, el sentido de la vida eterna que tiene la persona. Porque para nosotros como cristianos, la muerte es parte de ese proceso de vida. Pero eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que llevarlo. Bien, ya como que el tiempo va comiéndonos, ¿verdad? Pero bueno, hay algunas sugerencias que queremos hacer. Bueno, realizar el ritual virtual del funerario, ¿sí? Propio. Eso se está haciendo. Por ejemplo, hoy estuvimos participando de una misa de funeral por Facebook. Y también, pues, eso hay que potenciarlo, ¿sí? Esa sería una forma de hacer cambios. Si no podemos en este momento hacerlo físicamente, tener todos esos rituales que son parte y que nos ayudan a vivir ese duelo, pues entonces tenemos que buscar las maneras para hacerlo. Y las personas que están alrededor de esta persona doliente deben poner todos los medios para que se puedan dar estas cosas. Siempre debemos dar ánimo a las personas y familias que pasan durante un periodo de duelo. Siempre el ánimo debe estar allí, ¿verdad? Igualmente darles mensajes de aliento desde la fe y hacer oración al Señor Jesús, a la Santísima Virgen María, a través de las redes sociales a los dolientes. Usar salmos. Uno dice, Dios tiene el poder para sanar tu corazón. Él sana lo que lo tienen roto el corazón y les venda la herida. Salmo 147, número 3. Adaptarse a un medio en el que ha fallecido el ausente. Dios, otro mensaje es, Dios está cerca. El Señor está cerca para salvar a los que tienen
los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Salmo 34, número 19. Dios se interesa por ti. Dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Primera de Pedro. Ujú. Todas estas cosas son importantísimas en este momento. No porque físicamente no mantenemos el contacto, no quiere decir que a estas personas que están dolientes por una pérdida, las dejemos solas. Están los WhatsApp, están las redes, están las líneas de teléfono, está de alguna forma. No será igual como abrazar, como estar ahí cercanos, pero es una forma de decir yo estoy contigo. ¿Sí? Mira, que Cuenta precisamente, conmigo. mira que es muy importante porque recuerda el fin de semana pasado que tuvimos todos los Ujú, ¿no? La reunión sobre Santa Mónica y estaba el padre Octavio también ujú. no sobre eso. O sea, el llamar a un hermano que sabemos que está pasando por algún tipo de situación, eso lo anima y hace que salga de su situación de duelo o de otro tipo. O que Entonces, lo sobrelleve, que vaya que pueda hacer haciendo esa más catarsis que manejable. mencionaste tú, Sí. Ujú. ¿no? Eso es Sí, importante. Es importante estar en contacto con nuestros hermanos, con así es. nuestros... E incluso estar pendiente de, oye, ¿cómo has estado? ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? O sea, cosas como esa, porque a veces hay personas que llegan a ese estado depresivo por la falta de el ser querido, que pues pierden el apetito, se desaniman. Entonces hay que estar allí para animarles, ¿no? Entonces, ya un poco a manera de conclusión, Jaime, porque ya yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer con todas las personas que están en duelos, la de pérdida del ser querido o los otros duelos, es decirles, no cansarnos de repetirles, no están solas, cuentan con nosotros y sobre todo con Dios. Sí, La muerte no tiene la última palabra. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios, nos dice el Papa Francisco. Si el coronavirus es la desconexión, la vacuna es la solidaridad. Yo creo que ya. exacto, hermanos. Y bueno, se nos acabó el El tiempo. tiempo. Bueno, nos despedimos de nuestros hermanos Jorge y Mayra Peralta. Le agradecemos a cada uno de los radioescuchas o cibernautas que están con nosotros. Los invitamos a que nos sintonicen en el próximo miércoles, donde seguiremos llevando hasta sus hogares más temas sobre la familia y su papel evangelizador en el mundo de hoy. Y recuerden, su familia vale. Protégela. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. El Movimiento Familiar Cristiano y Radio Hogar presentaron Tu familia vale, protégela. Sintonízanos en nuestro próximo programa en Radio Hogar, la voz de tu iglesia.